Bien, a través de la mañana hemos visto diferentes posiciones y exposiciones. Hemos oído la posición del Estado en presencia del Ministerio de Salud. Se ha oído la parte académica en salud. Y todos hemos hablado, o mejor, todos han hablado y hemos oído la importancia de la industria alimenticia. Entonces, pensamos que esta mesa redonda, para dar el cierre a este foro, debe estar integrada por la parte alimenticia. Para mí es un gusto presentarles a los componentes de esta mesa. En primer lugar, el doctor Felipe Bautista Líbano, abogado, máster en finanzas, máster en administración de empresas, muy de nuestro corazón, expresidente de la Clínica del Country, expresidente de la Cámara de la Salud de la ANDI, expresidente y ex socio del Grupo El Corral, el cual fue comprado por Nutresa, y actualmente empresario y asesor de empresas. La doctora María Carolina López Montañez, Lorduy, abogada de la Universidad de los Andes, maestría en Comercio Internacional del Instituto de Estudios Políticos de París, maestría en Economía Política del London School of Economics y actualmente directora de la Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI y vicepresidente de la Alianza Latinoamericana de la Industria de Alimentos. Y la doctora María Elena Upegui, directora del Centro de Investigación y Nutrición, Salud y Bienestar, Vidarium, fundado por el Grupo Nutresa para generar conocimientos en nutrición y alimentos saludables. Les voy a hacer a ellos una pregunta para abrir el foro, y es: ¿cuál es su actuación? ¿Qué están haciendo en relación con la prevención de la obesidad? ¿Quién quiere iniciar? Yo, bueno, me echo el ruido. ¿Este funciona? ¿O se oye así nomás? No, está funcionando. Para este. Pero entonces lo voy a coger de aquí porque soy muy chiquita. Listo. Pues muchas gracias, doctor Tito Tulio, y muchas gracias por esta invitación. Es realmente muy importante para nosotros desde la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, porque como ya lo hemos visto a lo largo del día, la industria a veces parece ser el coco en estos temas. Y yo lo que les vengo a decir es que la industria no es el coco en estos temas, sino otro aliado más y un aliado fundamental para el tema de prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Debo decir que esta mañana, el rato que he estado, he aprendido muchísimo. Me cuesta un trabajo terrible entender los términos médicos, pero es parte de lo que debería yo también empezar a asimilar. En esa tarea que hemos emprendido también desde la Cámara de ser aliados de todos los actores que tenemos que ver con este problema. Y lo que primero les quiero decir y asegurar es que la industria efectivamente no es el enemigo de estos temas, que ha sido por mucho tiempo estigmatizada y satanizada, pero para ponerles el ejemplo, ya que estamos aquí con la comunidad médica, es como si le dijeran a los médicos que a ustedes les interesa que la gente se enferme porque así tienen pacientes. Pues no, a la industria tampoco le interesa que la gente se enferme porque al fin y al cabo pues son sus clientes. Entonces esa es la parte, digamos, menos romántica. La parte más romántica, pero la parte más interesante y más bonita de esto es que la industria en Colombia realmente está interesada en ser parte de la solución. Y como ustedes, nosotros también consideramos que la solución está fundamentalmente en la prevención, no tanto en la curación de estas condiciones de la obesidad y todo lo que se deriva de ella. Y en la prevención, desde luego, una alimentación
balanceada y una alimentación adecuada, pues es fundamental, al lado de la actividad física y al lado pues del abandono de otros digamos, de otras costumbres o vicios que los seres humanos podemos adquirir. Pero fundamentalmente hablando de la alimentación, y desde luego nosotros no queremos insistir en que, como durante algún tiempo se hizo, en que todo el tema estaba en la actividad física, pero sí queremos resaltar que obviamente los modos de vida y los hábitos de vida de hoy en día son bastante distintos a lo que eran antes. A mí, aunque no parezca, también me tocó jugar en la calle y estar en bicicleta y correr por el parque. A mi hija, que tiene 5 años, pues ya no le tocó eso. Entonces los niños viven hoy en día muchas veces confinados en sus casas, con la televisión, con el iPad, con el celular, con todos los aparatos posibles, moviéndose cero. Entonces, como les digo, nosotros no vamos a echarle el agua sucia a la actividad física ni al iPad, pero pues somos conscientes de que eso también tiene gran responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo desde la industria de alimentos? Lo primero y más importante, y no crean que fue una tarea fácil, porque desde luego las industrias de alimentos en el mundo y en Colombia pues están como las demás industrias en un negocio. Digo, lo primero y más importante, unas industrias más adelante que otras, muchas más, digamos mucho más adelante que otras, pero ser conscientes de que si somos parte del problema, pues vamos a ser parte de la solución. Esa parte de la conciencia es un paso grande que han dado estas industrias en estos temas. Y ese paso implica que hoy en día tengamos unos compromisos que se han materializado y que de verdad con orgullo les digo que estas industrias que hacen parte de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI se lo han tomado con la mayor seriedad y responsabilidad. Nosotros consideramos que la información, digo, de manera general, que la información y la educación que nosotros también podemos contribuir a dar a los consumidores, pues es fundamental para que los consumidores tomen sus decisiones. Esa es una parte de todo esto. ¿Qué estamos haciendo en esa materia? En primer lugar, las empresas han adquirido un compromiso de etiquetar los alimentos de la forma más clara posible y más comprensible para los consumidores. Todos hemos visto en los empaques una tablita nutricional atrás que cuando uno la va a ver parece una de las presentaciones que hicieron aquí. Un consumidor ve eso y dice, uy, ¿qué es esto? Yo no entiendo nada, qué pereza, no lo puedo leer. Pues las empresas hicieron un compromiso de etiquetar en la parte frontal de los empaques y de una forma mucho más clara los nutrientes que se consideran de importancia en salud pública y las calorías que tiene cada alimento por porción. ¿Esto qué implica? Que cuando el consumidor va a escoger y va a escoger el alimento que va a comprar y cuando lo va a consumir, sabe exactamente cuántas calorías está consumiendo. Se le indica también que esto se basa en una dieta que es más o menos promedio de 2000 calorías en nuestro país y además sabe qué cantidad de grasa, de grasas saturadas, qué cantidad de azúcar y qué cantidad de sodio tiene ese alimento. Y hay otro icono que indica las grasas trans, pero en realidad pues las grasas trans están llamadas a desaparecer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos comprometidos y estas empresas están comprometidas en la publicidad que hacen de los alimentos y en particular en la publicidad dirigida a niños menores de 12 años. Nosotros sabemos y las empresas saben que la forma en que un niño recibe la publicidad es muy distinta a como lo hace un adulto. Los adultos entendemos los elementos creativos que hay en la publicidad, los elementos llamativos y los entendemos así, como elementos creativos, elementos llamativos. Como todos ustedes deben saber, aquí que debe haber pediatras también, los niños asimilan las cosas de forma directa. Entonces, la publicidad dirigida a niños tiene un grado más alto de responsabilidad que la publicidad dirigida a los adultos. Por eso, estas empresas se han comprometido también a que no van a dirigir publicidad a niños menores de 12 años a menos que los productos a que se refiere la publicidad cumplan unos perfiles nutricionales. Esos perfiles nutricionales
que estamos además construyendo en este momento, que ha sido un trabajo bien interesante, quiere decir que alimentos que tengan un contenido más alto digamos, de ciertos parámetros que estamos construyendo, de esos nutrientes que se consideran esenciales en salud pública, pues no van a ser publicitados a niños. O digamos, en los escenarios y medios en que se considera, según las mediciones, que la audiencia infantil representa un porcentaje importante. En este caso estamos utilizando un parámetro del 35%, que es, digamos, bastante razonable. De niños que estén como audiencia de ese medio de comunicación. Es un parámetro que tiende también a reducirse, o aumentarse, mejor dicho, a reducirse el número en el sentido de ver pues, que cada vez menos niños puedan tener acceso. Obviamente esto es muy complicado de hacer porque los niños hoy en día están expuestos a todo en todo momento. Pero digamos que es un esfuerzo que vamos a hacer con una medición muy seria y unas auditorías. Por otro lado, también están las empresas, y ya en términos de la producción misma, invirtiendo grandísimas cantidades de dinero en temas de innovación para sustituir o eliminar esos nutrientes que para algunas personas pueden resultar perjudiciales del todo o cuyo exceso puede resultar perjudicial. Aquí hay una cosa que es muy importante, y es que en la alimentación, como en todo, lo que es realmente grave son los excesos. Todos nos tenemos que alimentar, todos tenemos que consumir grasas, azúcares y sodio. El sodio, de hecho, pues es también un vehículo fundamental en Colombia para transportar el flúor y el yodo para prevenir otras enfermedades. Luego, no son nutrientes, que es otra idea que también a raíz de los extremismos que manejamos en el mundo, pues se está propagando en el sentido de que no se deben consumir estos nutrientes. No, como todo hay que moderar su consumo. Entonces, las empresas pues están ampliando sus portafolios y su oferta de alimentos puestos en el mercado para todas las condiciones. Para la persona que por alguna condición médica pues no puede consumir alguno de estos nutrientes, para las personas que deben moderar o reducir su consumo, y pues los alimentos con contenido normal de estos nutrientes para las personas que no tienen ningún problema de salud. Aquí hay unos elementos también, desde luego, en los temas de obesidad, y aquí lo han mencionado varias veces, y por eso el tema de la obesidad es tan complejo y es multifactorial, porque los elementos psicológicos de las personas pues juegan un papel muy importante. Entonces, las empresas en el tema de oferta de productos y de reducción de esos nutrientes críticos están haciendo un esfuerzo bien importante. Y aquí hay que resaltar también un trabajo que acabamos en su primera fase, empezar a la segunda fase, y que lideró la ANDI junto con el Ministerio de Salud en una mesa de reducción de sodio. Allí nos sentamos las empresas con el Gobierno Nacional en un trabajo público-privado que ha sido, si no único, casi único en América, de sentarse la autoridad con las propias industrias, y las propias industrias comprometerse a hacer unas reducciones importantes de sodio en sus portafolios. Estamos muy comprometidos como Cámara de Alimentos y las empresas independientemente consideradas en la promoción de los hábitos de vida saludable. Nosotros estamos conscientes, como también lo están ustedes, que ustedes, el gobierno, la academia, la industria, podemos hacer todos los esfuerzos que queramos para la prevención, pero mientras los consumidores no estén educados y no estén informados, pues vamos a fracasar en todos los intentos. Entonces, también desde la Cámara y las empresas, como les decía, individualmente consideradas, adelantamos campañas de visualización, de poner en visibilidad los problemas o los efectos que pueden causar los hábitos de vida no saludables, pero lo hacemos sobre todo de manera positiva, es decir, más bien invitando a la gente y diciéndole a la gente por qué el adoptar hábitos de vida saludables no es un sacrificio, no es
digamos, un tema terrible de adoptar, sino que el incrementar la actividad física con cosas sencillas, porque no le vamos a pedir a nadie pues que se vuelva deportista de alto rendimiento de un día para otro, sino simplemente que en vez de subirse a un ascensor, coja una escalera, que en vez de caminar, en vez de venir en carro 4 cuadras, como hice yo hoy, hubieran podido caminar. Lo que pasa es que estaba con tacones, eso es una excusa que nosotros usamos bastante, pero ese tipo de cosas. Y que además la alimentación balanceada pues no solamente depende de que las empresas pongan a disposición de la gente estos productos, sino también que la gente pueda autorregularse y moderarse en su alimentación. Aquí hay otro temita que solamente quiero dejar introducido, y es que obviamente en los temas regulatorios, y pues ya lo mencionaban por aquí, la regulación también vendrá o es importante, pero lo único que digamos como industria nos duele un poquito es que cuando van a regular, regulan a la industria, y yo les quiero decir que los productos que fabrica esta industria no representan más del 20 o 25% de la dieta de los colombianos. El resto son las empanaditas de la esquina, la arepita de doña Rosita, el mazatico de aquí, el salpicóncito de allá, y todos esos alimentos que son preparados también muchas veces en condiciones que no son aptas, pues contribuyen a que la gente siga enfermándose. Muchísimas gracias, y pues bueno, de pronto más adelante podré intervenir otra vez. Gracias. En muchas ocasiones, sí, digamos, en las etiquetas anotan tantas calorías o tanta grasa por porción, pero resulta que un paquete puede tener varias porciones, o sea, ya no serían, digamos, por decir algo, un número 200 calorías por porción, sino si el paquete es para 6 porciones, estaríamos hablando de 1200 calorías. Entonces, que sí es como bien importante que eso quede claro, que el consumidor lo tenga claro, porque uno se emociona en un supermercado diciendo, ay, mire, no tiene sino 200 calorías, pero me como el paquete, estoy consumiendo 1200 calorías. Entonces, ese detalle. Sí, y gracias por decírmelo, porque ese es un punto importantísimo que tenemos en el centro de atención del tema de etiquetado, y es que efectivamente eso tiende a ser una confusión con las etiquetas y todo eso, el tema de que el consumidor pues no sabe en realidad cuánto es la porción, el tema de especificar cuáles son las porciones, e incluso las empresas han ido mucho más allá de empacar por porciones. O sea, hay cosas en las que no es posible, pero en otras han hecho esfuerzos de empacar por porciones, de manera que, la información se da por la porción. Nosotros tenemos una campaña muy bonita también, que desafortunadamente no traje como el material, pero se los voy a hacer llegar. No la hemos lanzado oficialmente todavía, se llama Como, y lo que hace esa campaña es justamente eso: enseñar a la gente a cómo leer esa etiqueta para saber que una porción es tanto, que el paquete trae tantas porciones, y que lo que estamos señalando allí es por porción, no por todo el paquete. Sí. Buenas tardes a todos. Tito, muchas gracias por la invitación. Como tú sabes, también te llevo en mi corazón desde hace muchísimos años. Y lo primero que quiero decir es que desde el punto de vista de los restaurantes, una acción grupal de los restaurantes o la industria de restaurantes no existe como tal. En Colombia estoy hablando. Y no existe por una sencilla razón. El 85% de los establecimientos que venden comida preparada en Colombia, lo que uno llama restaurante, cafetería o lo que quiera, es informal. No existe formalidad al respecto. Eso quiere decir que ni compran formal, o sea, evaden impuestos, ni pagan a los empleados formal, o sea, evaden todo lo que tiene que ver con seguridad social para fiscales, lo cual hace que además se afecte la salud, porque obviamente llegan menos recursos a la salud, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente quiere decir que es muy difícil tener acciones masivas que puedan llegarle a toda la población a través de trabajar conjuntamente como gremio. Sí existen gremios, sí existe gremio en el tema de restaurantes, sí trabajamos a ese nivel, y obviamente empieza a coger una parte de ese 15% formal. No todo el 15% formal es un formal, llamémoslo blanco, transparente. En ese 15% hay una zona gris enorme de grupos semiformalizados que algo trabajan o algo no trabajan. En los grupos que ya se vuelven más formales de restaurantes, empieza a haber unos trabajos ya muy diferentes, y es en cómo se vuelven racionales las porciones y cómo se balancean las porciones que se ofrecen y se venden. Ahí hay mucho trabajo, y ahí hay mucho trabajo que a veces no se ve y no se entiende,
Y no se entiende porque también personas que a veces dicen yo me engordé yendo a tal sitio, menciona dónde va a comer, pero no menciona todo lo que se come. Así como hay personas que se fijan en las etiquetas y mira que tiene 100 calorías, pero hay personas, como en todo, hay unas que suman, hay otras que no suman, y no suman que si se come los 100 calorías de unas galletas, más las otras 100 calorías de un yogurt, más las otras 100 calorías de unas frutas, más las otras, pues van sumando. Y hay gente que no aprende a sumar y no tiene en cuenta eso. ¿Qué ocurre aquí? Los informales, y ustedes ven que es la base de la alimentación fuera del hogar de Colombia, porque esa es la verdadera base de la alimentación, maneja unas porciones descomunales, además súper infladas con carbohidratos, por una sencilla razón: es muy barato vender carbohidrato y muy costoso comprar y proveer proteína, entonces van brutalmente desbalanceadas. Casi nunca involucran vegetales, y cuando los involucran vegetales de muy mala calidad, que además lleva como consecuencia que muchos consumidores terminen eliminándolos de su dieta. Y tiene una razón de ser, y es que nuestras fuentes hídricas con las cuales regamos esos vegetales son fuentes brutalmente contaminadas. Entonces, cuando alguien se intoxica en un restaurante, formal o informal, normalmente no es ni la carne, no es el carbohidrato, casi siempre la lechuga, porque la lechuga es el elemento más complejo de poder lavar y desinfectar en el proceso de una cocina. Entonces, normalmente las personas, cuando ya empiezan a ver que se están intoxicando con eso, eliminan eso. Por lo menos fuera de su hogar empiezan a no comer vegetales y empiezan a desbalancear completamente las dietas. Cuando uno se va al sector formal, el sector formal tiene varios retos. Primero, compite con los informales, luego paga impuestos, paga una cantidad de cosas que hace que tengan que ser brutalmente racionales y brutalmente metódicos y juiciosos en cómo van a armar las porciones. Cuando uno arma una porción, la trata de hacer balanceada, entre otras porque vender porciones, por ejemplo, con proteínas, con grasa, carne de cerdo, carne de res, muy altas, se vuelve insostenible y costoso si no está balanceado con vegetales y con carbohidratos. Y esto obliga a que solamente el negocio lo lleve a uno a tener que balancear bien, independientemente que haya o no conciencia en los restaurantes o en algunos restauranteros en balancear sus dietas. Segundo, porque si se desbalancea y se va hacia esas porciones enormes que pueden tener los informales, se vuelve no viable, se vuelven productos que son absolutamente inviables para que los compren los consumidores. Entonces, finalmente, en la medida en que se va formalizando la industria restaurantera, las porciones terminan racionalizándose mucho más, se terminan balanceando mucho más, y adicionalmente porque empiezan a aparecer en los elementos de nutrición diferenciadores contra la competencia no formal. Por ejemplo, si ustedes van había una foto muy buena que era la del obeso saliendo del corrientazo light. Evidentemente allá no hay ninguna opción light, a menos que la persona diga me tomo el jugo sin azúcar, por favor, que es difícil porque ya está preparado de por la mañana, y solamente deme la ensaladita. De resto no existe esa posibilidad. Mientras que cuando uno se va a cadenas de restaurantes o restauranteros formales, casi todo lo que se está ofreciendo involucra una parte muy saludable, o unas porciones que han sido diseñadas para que sean muy, muy saludables. Saludables que incluso están por debajo del número de calorías que debería tener típicamente un plato o un menú completo. Y acá viene otro elemento que juega en la industria de restaurantes, y es cómo se prepara. Porque no solamente los insumos que se utilizan, sino cómo se preparan, a la verdad, aportan más o menos calorías. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo: las papas fritas. Papas fritas sabemos que por excelencia es un carbohidrato frito, tiene todas las calorías que uno quiera. Pero es muy distinto hacer una papa frita bien hecha que mal hecha. Una papa frita mal hecha es una esponja de aceite. Entonces, lo que uno está comiendo finalmente puede terminar siendo 60% aceite y 40% la papa. Cuando se hace bien hecha, la papa no absorbe casi nada de aceite. Obviamente tiene algo de absorción, pero casi nada de aceite. ¿Por qué? Porque se mete a la papa, la freidora, a la temperatura correspondiente, se mete la papa congelada para que inmediatamente genere una costra que le permite no absorber el aceite, queda diferente, queda crocante por fuera, versus una papa que queda blandita, que uno la dobla con facilidad, que no se parte, y eso pasa porque ya absorbió completamente el aceite y es como una esponja que está seca y uno hace así la puede partir, una esponja que está mojada uno lo hace así la puede retorcer, y básicamente el agua que absorbió cambió la estructura de la esponja y por eso se puede moldear.
Entonces, ahí viene un tema también complejo que tiene que ver con los procedimientos que utilizan los diferentes actores. A menor formalización, ese tipo de controles y seguimiento son inexistentes. Entonces, sí hay, en la medida en que hay más formalidad en la industria, mucho más trabajo de conciencia de balancear, de conciencia de trabajar con buenos insumos, de conciencia de entrenar a la gente para que realice buenos procedimientos, y obviamente esos procedimientos van a redundar en una mejor balanceo de los menús y de la oferta de alimentos que se hace. Pero volvemos al punto. Hay un tema que no podemos olvidar, y es que casi todos estos temas tienen que ver con violar dos puntos que son importantes, y es equilibrio y razonabilidad. Hay gente que es absolutamente irracional en lo que hace y no equilibra su vida, y es adicionalmente irrazonable, irresponsable, y puede matar la comida como puede matar el deporte. Las personas que hacen deporte de forma irracional, de forma desequilibrada y de forma no razonable también se mueren, también se infartan. El que le da por exagerar con el deporte también se muere. Entonces, acá hay un tema, y es de formar niños, de formar personas que sí tengan una conciencia de equilibrio en su vida. Todo es un tema, en el fondo, de equilibrio, y obviamente como industria nosotros tenemos que ayudar a que el equilibrio se dé. Equilibrio en la comunicación, equilibrio en la formación, equilibrio en la estructuración de los platos que uno ofrece, tratar de no impulsar a que se agranden las porciones de forma exagerada, que ese fue el gran debate que se dio en los Estados Unidos en los últimos años, pero esas situaciones que se ven en las noticias, que son propias de la cultura americana, no han llegado a Colombia. Acá nunca ha llegado una cultura de agrandar en las cantidades americanas. Luego no puede uno decir que el tema de obesidad en Colombia venga por ese tipo de prácticas de los restaurantes, porque acá nunca se ha ofrecido un baldado de gaseosa, acá nunca se ha ofrecido un canastado de papas, porque además sería impagable. Hace que con el poder adquisitivo del colombiano y el costo al que tiene que llevar uno ese producto al consumidor, sea inviable llevarlo. Entonces, uno en ese tipo de análisis tiene que ser muy realista de en qué entorno nos estamos moviendo y cuáles son las realidades propias del entorno. Desde el punto de vista de salud pública en Colombia, yo creo que lo que los restauranteros estructurados, formales y ordenados están afectando el problema de obesidad es muy bajo, porque son muy poquitos, y son muy poquitos los establecimientos que realmente están ofreciéndole ahí en volumen alimentos y comida a nuestros colombianos. Obviamente ya tocan algunos otros temas, y nosotros lo vemos también desde los restaurantes, porque vemos los clientes cómo llegan y qué nos piden. Los hábitos de los colombianos y de la gente vienen cambiando radicalmente, y vienen cambiando mucho más de lo que cambia la industria de alimentos, o lo que cambia realmente las costumbres de las personas. En la medida en que había más trabajo físico anteriormente, pues obviamente eran personas que tenían mucho más consumo calórico. Hoy el trabajo, en la medida en que la gente se va urbanizando, en el sentido que se van a las urbes a vivir, en la medida en que ya no caminan a los trabajos ni van en bicicleta, sino que además tienen que estar otra vez estáticos y quietos 1 o 2 horas en un carro o en un bus, pues obviamente tiene un consumo calórico mucho menor, y además están usando esos momentos de ocio improductivo siempre para comer algo. Yo no sé, yo no monto hace mucho tiempo en bus ni en Transmilenio, pero sí hago constantemente preguntas de qué hace una persona en Transmilenio, porque nuestros 5.000 empleados, el 99.9% se mueve a través de estos mecanismos, y la mayoría de las personas que se suben en Transmilenio se sube con algo de comer, y no con algo de comer sano. Nadie se sube con una pera ni con una manzana, se van allá con un paquete de algo, y abusando, porque además se les vuelve la forma de bajar la ansiedad que tienen en esos medios de transporte. Entonces yo creo que tiene que ver un tema con formación, con razonabilidad, con equilibrio, y lo que sí hemos visto es que las industrias serias de alimentos vienen trabajando muchísimo eso. O sea, lo que invierten hoy proveedores nuestros, lo que invierten hoy proveedores de productos de consumo masivo serios, en capacitar a la gente, en llevar campañas de promoción y prevención para que las personas consuman bien, y sobre todo en darle información a través de los mismos medios donde empacan. Es salvaje y cuesta muchísimo dinero. O sea, sí hay una gran conciencia ahí, porque el principal, digamos, damnificado de una campaña masiva en contra de los proveedores de alimentos es el mismo productor, es el mismo comerciante. Entonces, crean que ahí lo que hay es unos grandes aliados y unos grandes enemigos al mismo tiempo, en la medida en que haya mucha informalidad. Gracias. Muy gracias.
En aras de la brevedad, solo quisiera hacer 2 comentarios adicionales sobre el Grupo Nutresa y luego hablar del propósito de la institución para la cual trabajo. Sobre lo que se ha dicho, el Grupo Nutresa, digamos, ha sido de los líderes en esos procesos de transformación que anotó Carolina, y tenemos un par de iniciativas que nos parecen interesantes contarles, y una es una alianza público-privada con el Ministerio de Educación Nacional, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos para diseñar cuál sería la manera como le vamos a enseñar estilos de vida saludable a los niños del nivel escolar en Colombia. Y ya se diseñó completamente un piloto que más o menos en un par de semanas será lanzado para hacer unas intervenciones en todo el país y que de ahí se diseñe cuál va a ser la estrategia nacional para hacer esa capacitación, porque creemos que si no es a través de la educación no vamos a poder conseguir la verdadera transformación. Independiente de eso, se trabaja con todas las otras propuestas y digamos que existe una política nutricional desde el año 2009 que a la fecha tiene 3.122 productos del portafolio reformulados en azúcares, sodio y grasas, lo cual probablemente no se maneja de comunicación directa al consumidor porque no haya valor en esa comunicación, y después sería objeto de otra conversación entender cómo esas reducciones en muchas partes del mundo han significado aumentos en las ingestas y no disminuciones de ingesta. Entonces hay que hacer un tema muy importante de educación al consumidor. Y el otro que quisiera resaltar sobre las estrategias propias tiene que ver con que somos una comunidad de más de 30.000 personas y se está certificando toda la organización como una organización saludable, lo cual indica que estamos midiendo los factores de riesgo y se están haciendo intervenciones sobre la comunidad interna, porque todos esos trabajos deben empezar primero por casa. Pero independiente de eso, que es un trabajo muy serio como sector, yo no trabajo para el Grupo Nutresa directamente en la parte productiva, sino que desde el año 2009 existe una corporación sin ánimo de lucro que fue fundada por las compañías del grupo. Nosotros pertenecemos a la comunidad académica y científica, somos un centro de investigación en nutrición, salud y bienestar. Trabajamos en alianzas con las universidades generando conocimiento en 3 temas muy importantes para la población, porque la definición de los temas de trabajo partió de estudiar la morbimortalidad de la región en la cual opera el Grupo Nutresa. Trabajamos la investigación alrededor del tema de obesidad, trabajamos investigación en salud cardiovascular y trabajamos en salud gastrointestinal. Nuestro objeto de estudio son los sujetos aparentemente sanos. Hemos realizado hasta la fecha unas investigaciones importantes, la primera de ellas liderada por la Universidad de Antioquia. Nosotros como coinvestigadores tuvimos 1.080 niños en un estudio sobre síndrome metabólico en los niños colombianos. Los hallazgos de esa investigación fueron muy interesantes para el país, fueron publicados en la revista Biomédica y también hay publicaciones en Iatreya y en la revista Colombiana de Cardiología. En la página del Centro de Investigación, que es vidarium.org, pueden ver esas publicaciones. Nosotros creemos que el valor de esos resultados es tan grande que deberían ser modificados algunos protocolos de pediatría. Encontramos que nuestros niños a las edades menores de 18 años ya tienen dislipidemias importantes, hay problemas de triglicéridos altos, presiones arteriales alteradas y no estamos haciendo nada en la consulta pediátrica por diagnosticar oportunamente esas dificultades. La primera vez que le ordenamos un perfil de colesterol a un adulto, ya el tiempo de construcción de su placa teromatosa era enorme, entonces ya las dificultades cardiovasculares de largo plazo van a ser importantes. Entonces el primer trabajo es un trabajo importante, hicimos una intervención con los niños que encontramos con síndrome metabólico, el hallazgo indica que el síndrome metabólico en Colombia es muchísimo menor que la expectativa global que se tenía, y eso es unas ventanas de oportunidad importantes que tenemos en el país, que ahora el viceministro nos anotaba, que tenemos tiempo para hacer un trabajo antes de que se nos vuelva una situación inmanejable. El segundo tema que hemos trabajado en obesidad es un tema que ustedes que están metidos en este campo completamente conocen, que es el de punta en investigación, que tiene que ver con la composición de la microbiota. Y estamos trabajando la tipificación de microbiota intestinal de los colombianos relacionada con los estados nutricionales. Y estamos también trabajando el componente genético de las poblaciones. Hicimos un primer estudio, ese estudio nos fue publicado por una revista inglesa de microbiología, y encontramos una primera aproximación a la diferenciación de la composición de nuestra microbiota respecto de las otras poblaciones que estaban tipificadas. Y eso nos invitó a hacer un estudio más grande, hicimos un estudio para 500 sujetos en Colombia, que está en este momento siendo procesado, tratando de entender cómo es esa relación con los estados de salud y si pudiésemos a través de la modulación de la microbiota conseguir algún resultado para mejorar las condiciones de obesidad. Vamos a seguir explorando la línea, también trabajamos una línea importante para salud cardiovascular por el tema sobre todo de procesos inflamatorios que nos puede representar hallazgos interesantes en los temas de obesidad, y estamos trabajando antioxidantes y un tema de componentes alimentarios y otras sustancias. Realmente hay una apuesta muy seria detrás, trabajamos siempre en asocio con la comunidad académica, nos gusta, somos líderes de algunos de nuestros proyectos como investigadores principales, pero nosotros hacemos figuras de coinvestigación y nos interesa muchísimo no trabajar en estados de enfermedad, sino con personas que todavía se consideran sanas. Quería compartirles esa experiencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Primero me sorprende, ¿no?, que la Academia Nacional de Medicina haya invitado a la industria alimentaria. Eso es una cosa muy, muy positiva. Eso no estaba en el programa, entonces no estábamos preparados para eso. Pero es muy importante resaltar que al final de pronto se logran grandes conclusiones. Nosotros en Funcoves estuvimos trabajando los primeros años con la ANDI, luego ya no mucho, y con ILSI, ¿no?, que también es una iniciativa de la propia industria alimentaria, pero es más internacional, es una institución más internacional. De pronto, no sé, yo para estimular a la industria alimentaria, y veo que también están los restaurantes, como nuestro país es un ajedrez, o sea, aquí tenemos tableritos rojos, blancos, de todos los colores. Me sorprendió que el 85% de los restaurantes sean informales, creo que es parecido también a lo que nos pasa en todas las otras áreas. De pronto habría que canalizar un poco los recursos. Como sugerencia, de pronto a nivel del mundo, no solamente en Colombia, cuando los recursos para investigación salen directamente de la industria o a la investigación la hace la industria, de pronto puede ser no bien vista. Entonces, no sé qué opinan ustedes que la investigación o los recursos que van a invertir sean a través de terceros, que sean actores que, digamos, no tengan que ver directamente con ustedes, ¿no? No sé qué opinan de eso. Me la regalas porque la siento muy directa. Bueno, yo creería que la ética de la investigación es una sola y la investigación tiene una única calidad, la buena investigación, no hay más. Y cuando usted tiene personal científico vinculado a sus investigaciones, la calidad de la investigación no es controvertible, porque es que es hacer ciencia, ¿me entiende? No es distinto. Lo que sí creo como usted es que hoy no se hace ciencia en solitario. Por ejemplo, nosotros somos una institución científica y no hemos hecho un solo proyecto solos. Todos los proyectos los hacemos de mano de la comunidad académica, porque es la posibilidad de crecer todos. Nosotros podemos tener algo de recursos indiscutiblemente, no solamente humanos en la calidad de nuestros investigadores, que son investigadores de tiempo completo dedicados exclusivamente a eso, no tenemos relación directa con los negocios del grupo, desde el punto de vista de la operatividad o de ninguna condición que interfiera, por ejemplo, en nuestro juicio profesional. Y lo otro es porque ese compartir de conocimientos es absolutamente indispensable. Entonces creemos que eso en lugar de ser como una condición en contra es una gran oportunidad para todos, el entendimiento, la cercanía y el trabajo serio en ciencia. Voy a completar muy corto. Yo hago investigación clínica, tengo un centro de investigación clínica y tiene que haber auditoría. Todas las semanas, por ejemplo, hoy día Ricardo me invitó, me estaban esperando allá para hacer auditorías. Claro. Yo al final acepté, o sea, porque si no, no puede haber investigación clínica, o sea, tiene que haber auditorías y tiene que haber control de presupuestos. Y yo lo acepté como médico, yo soy endocrinólogo y lo acepto y todos los días vienen, no solamente de acá, vienen los patrocinadores, digamos, porque la industria farmacéutica a hacerme auditoría, viene la FDA a hacerme auditoría y el INVIMA me hace auditoría. Entonces, por eso les digo, o sea, sería muy interesante que ustedes como industria tuvieran ese mecanismo que tiene la ciencia médica, ¿no?, que estamos continuamente en auditoría, incluyendo los presupuestos. Doctor, nosotros trabajamos con comités de ética médica, o sea, es investigación de muy buen nivel, cumplimos todos los protocolos de la ciencia, no nos alejamos de ninguno. Nuestros socios, que son la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Sabana, la Universidad CES, tenemos también trabajos con la Universidad Nacional, todos son instituciones de ciencia bastante serias. Eso se cumple, pero indiscutiblemente pudiéramos compartir algunos intereses de investigación. No obstante, nosotros tenemos una restricción en los sujetos de estudio nuestros, y es no trabajamos en situaciones de enfermedad, porque queremos es contribuir en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas aparentemente sanas y encontrar de esas razones etiológicas vinculadas con la alimentación, bien sea como un factor protector o un factor de riesgo para condiciones de enfermedad, hacer la intervención allí. Gracias, sí. Lo que digo está más relacionado con lo que hablaron los doctores anteriormente, que me llamó la atención de lo del porcentaje de informalidad y lo que decía la doctora, que también es como el mismo enfoque acerca del control que se hace a nivel del Ministerio de Salud y del gubernamental o del Estado a las entidades que son oficialmente legales. Yo soy fisioterapeuta y yo preguntaba,
a mí me gusta que haya el control, que vaya la secretaría. Es rico, en cualquier momento uno puede ser paciente, así que es importante estar bien. Y a mí no me molesta, porque a mí me dicen que yo soy muy protocolaria, muy pegada a la ley, y eso a mí me gusta. O sea, eso no me molesta, que me critiquen por eso, o que me digan, ay, que esté muy pegada, me gusta. Pero decía yo, oye, ¿cómo pues no le hacen un control a los sobanderos? Entonces viene uno, el negro no sé quién, el sobandero tal, no sé qué. Oye, entonces yo hice la pregunta, ¿por qué no controlan a esas personas? Dice, es que ellos no son profesionales de la salud. Le digo yo, bueno, pues precisamente deberían tener más control, ni siquiera son profesionales. Entonces me dijeron, no, porque si se les cierra ese lugar, entonces vienen las demandas, la tutela, que el derecho al trabajo, que no sé qué. Entonces resulta que no soy solamente yo la que siente eso, sino son otros. O sea, las entidades, o sea, lo legal, lo formal tiene control, y eso está bien. Y de pronto me refiero yo como al Ministerio de Salud, digo yo, entonces, ¿qué hacer? Si resulta que el grueso, el macro, está es por ese lado. Cuando uno encuentra en todo lado empanadas, hay unas rosquillas que las fritan en un aceite negro, que yo digo, o sea, ¿cómo uno puede? O sea, ni siquiera en la casa lo hace uno. O sea, yo no hago fritos en la casa, mi familia no sabe que es una taja de plátano frito, porque la verdad no hago fritos. Si uno dice, si nomás el frito normalito con aceite nuevo, uno debería hacerlo una vez y listo. ¿Cómo será en eso que uno ve ese aceite negro? Dios mío, y eso no tiene control. Entonces, ¿qué puede hacer, doctor, que está más cercano ya al Ministerio de Salud? Como también controlar, y yo como escucho mucha publicidad por parte del gobierno, digo, está bien, de pronto si van a decir prohibido o le van a cerrar el puestico de empanadas a la señora, la esquinita que se sienta en una banca vendiendo empanadas, el mundo se le va a venir encima, y eso es real, por el derecho al trabajo, porque son más pobres, porque no sé qué. Entonces, ¿cómo pues entonces incentivar en la publicidad a acudir a lo formal? Entonces, vaya a un lugar decente, así como dicen, vaya a un consultorio que tiene la estrellita ya, que esté autorizado, ¿cierto? Entonces, vaya a un restaurante que tenga esta estrellita o una florecita o una hojita, lo que queramos decir, pero como incentivar entonces a que las personas, como decía yo antes, o a preparar en casa, saludable, o que si le toca por presión del trabajo, del tiempo, entonces vaya a un lugar que usted observe que está limpio, que está sano, que tiene control y que está regulado. Sí, efectivamente, eso es un tema que en nuestro país particularmente sí ha sido muy difícil. Entonces es del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace las políticas son aplicables a todo el mundo, pero quien vigila es el INVIMA. Y el INVIMA durante muchos años, y esto así, digamos, dicho así, por eso lo digo así, lo decían de frente, es que nosotros no vigilamos a los ilegales, nosotros solo vigilamos al que tenga un registro sanitario. Y de verdad que yo cada vez que oía esto no lo podía creer, es que no lo podía creer, y le decía, señora o señor director respectivo, yo no puedo creer que usted me esté diciendo esto, que se atreva a decirme lo que me está diciendo. ¿Cómo así que solo vigilan a los legales? ¿Cómo así que usted vigila al que tiene un registro sanitario de un alimento, pero al que comercializa un alimento sin registro sanitario usted no lo puede vigilar? Entonces, ahí hay un problema, otro que es social. Nosotros tampoco queremos estigmatizar lo que le digo de la empanada de la esquina o la arepa de doña Rosita, en manera alguna queremos hacerlo, y de hecho en mis presentaciones siempre muestro una fotico que es al final, que es de la esquina de mi oficina ahí abajo en la 73 con séptima, donde a las 8 de la mañana hay una fila, no les miento, de 25 o 30 personas por unas empanadas preparadas así como usted dice, pero son exquisitas, obvio, llenas de sal y llenas de grasa, pues son exquisitas y son realmente muy buenas, y esa es la fila de todos los que trabajamos ahí alrededor, que nos encantan las empanadas. Ahora, que nosotros queramos que venga el INVIMA y cierre,
que el no establecimiento, porque tampoco es un establecimiento, porque es sobre el andén y parte de la calle. Entonces, pues no, pero sí de pronto que el INVIMA por lo menos no haga explícito que, digamos, que quien no tenga un registro sanitario y quien no esté en la formalidad, por no decir en la legalidad, pueda funcionar tranquilamente, porque el INVIMA pues no tiene nada que ver con ellos. Lo que el INVIMA ha dicho siempre es que eso corresponde a otras autoridades y tal, pero efectivamente. Es decir, ahora, hay unos temas para que da el efecto de la informalidad, y sigo con tu tema del frito. Hace como unos 7 años tal vez, a nosotros nos compraban el aceite en los puntos de venta. Iban y le compraron el aceite. Se vendía, cada gerente, cada restaurante vendía el aceite y llevaba un control sobre eso, y se les llevaba un control sobre eso. Después nos fuimos a pensar, a mirar qué es lo que hacían con ese bendito aceite, para qué lo compraban. Hoy en día eso medio se reguló, y de pronto los somos formales lo manejamos relativamente bien, y casi que hay unas personas que pueden comprar aceite, que son los que convierten ese aceite en biocombustible, en un biodiesel. Sin embargo, la gran mayoría de los informales le compran a ciertos formales de la zona gris esos aceites, porque es que el aceite no tiene una vida eterna. De hecho, el aceite no tiene una vida necesariamente en horas de uso, porque eso depende a qué temperatura se manejó el aceite, qué se puso dentro del aceite. El aceite sí tiene unas señales que uno tiene que estar muy pendiente de ellas para saber si el aceite sigue siendo útil para consumo o no sigue siendo útil para consumo. El aceite se puede quemar, si se calienta más de la cuenta, si se mezcló con azúcares, cambia mucho, si se mezcló con agua, cambia mucho. O sea, el aceite cambia su composición y es muy nocivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese aceite lo compran muy barato estas personas, porque es un residuo, y ese aceite después le pueden dar 2 meses de uso para hacer esas empanaditas, para hacer esas rosquitas, para hacer las otras papas fritas ahí, y ese es un aceite que es casi que como estar fritando en aceite de carro. Entonces ahí viene un tema, y eso no es vigilado, ahí nadie les cae, ahí nadie lo sella, ahí no pasa nada, y es un tema grueso. O sea, el tema es mucho más que vigilar lo del aceite, es el tema de trabajar por la formalización realmente. Creo que el país tiene que entrar también empezar a analizar que no es necesario sacar normas para todo, que no, y de hecho eso lo hemos estado, esa es una de las directrices que ha dado el señor ministro, y es pensemos hasta dónde podemos utilizar la innovación y la creatividad que tenemos para afrontar esos temas, porque por un lado va la norma y por otro lado van las realidades sociales de un país que está en proceso de transformación. En el caso que usted comentaba de la señora que vende empanadas, ¿hasta qué punto es factible proponerle a esa señora un nuevo modelo de negocio en el que no venda empanadas, sino que empiece a vender frutas, y que en ese nuevo modelo de negocio ella pueda empezar a vender esas frutas, a preparar los jugos o bueno, el producto que ella quiera ofertar de la mejor calidad? Pero eso tiene que, a lo que voy es a que el tema tiene que incluir innovación, superar las barreras que tenemos, las barreras legalistas que tenemos. Ahí la industria puede jugar un papel clave, y es todas esas personas que están en las esquinas pues, buscando la manera de sobrevivir, que hagan parte de un modelo de negocio masivo para que puedan ofertar otro tipo de productos. Eso ha funcionado. Yo les puedo contar la experiencia de una máquina, porque en el ministerio nosotros tenemos ese mismo problema. Ustedes pueden caminar 3, 4, 5 cuadras y no encuentran una fruta alrededor del ministerio, no la consiguen, es que no la consiguen. Y se instaló una máquina dispensadora de frutas que fue la maravilla para muchos, porque por 2.000, 2.500 pesos conseguía uno fruta, piña, papaya, la conseguía ahí facilísimo. No porque tuvimos trabas burocráticas. Sí ven, la innovación está ahí, pero se reactivó ya se rompió la barrera, se dieron cuenta. De hecho, la Secretaría General se dio cuenta que fue una muy buena iniciativa, y todo ese trámite burocrático que estaba interfiriendo se deshizo, y otra vez va a regresar la máquina. Creo que estuvo parada como un mesecito nomás. Pero les llegó la Secretaría de Salud.
No, de hecho parte de miren que la experiencia fue la experiencia fue interesante porque para que esa máquina pudiera colocarse en el ministerio, sí, claro, el mismo ministerio hizo la regulación, la vigilancia de la máquina, porque tuvimos, al principio hubo problemas con algunas frutas que se dañaban y no las cambiaban, entonces eso implicó generar todo el proceso el trabajo continuo para garantizar un producto de calidad. Obviamente eso tiene, yo lo pienso, claro, a nivel de las grandes ciudades, a nivel de las ciudades intermedias, pero todo eso también requiere un trabajo en infraestructura, que los planes de ordenamiento territorial se adecúen a todo eso. Es que no es solo… Pero el tema para controlar la informalidad también creo que tiene que ver con innovación y nosotros tenemos que buscar formas creativas e innovadoras de enfrentar el problema. No, si estamos esperando que a través de las normas o de las regulaciones, no, porque es lo mismo que si sacamos una resolución para ser feliz. Por medio de la resolución 0015 se ordena que todos los colombianos seamos felices. Bueno, pues sí, pero eso quedará escrito en el papel, pero eso no va a tener un impacto efectivo. Yo creo que para terminar mi intervención, y como la tarea es la de construcción, quisiera proponerles que se pueda abrir un espacio para que ustedes para que la ANDI conociera una estrategia que se llama, más en detalle, una estrategia que se llama Conoce tu riesgo peso saludable. Es una estrategia que tiene como objetivo identificar el perfil de riesgo cardiovascular y metabólico de la población adulta mayor de 18 años, intervenir los factores de riesgo y monitorear el riesgo. Y la estrategia está adaptada para el entorno laboral. De hecho, en este momento implementando el proyecto, 5 cajas de compensación, que empezaron a presentar resultados ante el ministerio la semana pasada, cosas muy interesantes, con la caja de compensación familiar de Antioquia, con Fama, cosas interesantísimas, están avanzando. Cogieron la idea, toda la asistencia técnica que les dio el ministerio y la han desarrollado y la han potenciado de manera significativa con Fenalco Santander. Entonces creo que esa es una manera también de abrir espacios para el diálogo y de que ustedes a través de la práctica, con esa experiencia y con esa estrategia puedan entender más de lo que está pasando. Solo una cosita que también pues pasamos un poquito por alto, pero la Organización Mundial de la Salud también tiene su estrategia que tiene que ver con lo que tú estás diciendo de no todo es regular. De hecho la regulación muchas veces es lo que menos funciona porque pues se trata de los hábitos de la gente, pero la estrategia de la Organización Mundial de la Salud son, y en el último Día Mundial de la Salud lo que promovió fue la adopción de esta estrategia de 5 cosas que se deben hacer en casa simplemente para garantizar la inocuidad de los alimentos. Cosas súper sencillas, lavarse las manos antes de cocinar, no mezclar alimentos crudos con alimentos cocinados, no descongelar y volver a congelar y otros 2 no me acuerdo, pero son cosas súper sencillas que se deben aplicar en casa y que además teniéndolos en mente pues la gente ya sabe más o menos en qué establecimientos esas reglas se pueden aplicar o no y más o menos se cuida de dónde come y cómo come. Bien, solo me resta agradecerle a los panelistas su colaboración y el doctor Esguerra, vicepresidente de la Academia, cerrará el foro. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, a todas las personas que han intervenido. Yo pienso que estos foros son supremamente importantes. Nos llevamos un concepto muy diferente de la problemática que es la obesidad. Pienso que algo como enseñanza es que yo pienso que esto es problema de educación, esto no es problema de la comida informal, porque yo no sé qué produce más proteínas o más calorías o más azúcar que si una hamburguesa, el Corral, que una empanadita de la esquina. Entonces son situaciones que meramente vamos a poderlas afrontar, podemos arreglar, podemos ayudar, podemos contribuir, simplemente todos participando en esa problemática. Si bien es cierto que no estamos ni en los niveles del Japón, como bien se mostró en las gráficas del Ministerio de Salud, como tampoco en los Estados Unidos, sino estamos en un valor intermedio, es quizá el momento en donde podemos intervenir. Tenemos que buscar muchas estrategias, porque Estados Unidos es muy regulado,
Estados Unidos es muy educado. Estados Unidos tiene una serie de situaciones sociales, culturales, económicas muy diferentes a las nuestras y es el primer damnificado de la obesidad. Entonces, todas estas cosas nos tienen que hacer pensar de que no es atacar un punto, o 2 puntos, o 3 puntos. También tenemos que darnos cuenta que nuestra población no está en capacidad o no hay los restaurantes regulados completamente diferentes, completamente suficientes para que vayamos a restaurantes formales. También tenemos que ver que nuestra población, el 40-45% vive en zonas rurales, el 60% vive en poblaciones menores de 200.000 habitantes. Hay toda una serie de problemáticas y componentes sociales, culturales, económicos que están contribuyendo y que nos están acercando cada vez más a la situación de México o qué sé yo, aquellos países que más problemática tienen. Entonces yo creo que sí es supremamente importante tener en cuenta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, nosotros como educadores a nuestros hijos, a nuestros menores, a nuestras personas que podemos educar, enseñarles qué está contribuyendo o qué contribuye en la obesidad. Si hacemos un trabajo mancomunado con las autoridades, con la empresa, con la industria, con todas las personas o entes que hemos podido identificar, yo pienso que podemos subsanar el problema. Otra cosa, cada cultura, cada civilización, cada época trae una enfermedad. El cáncer ahorita es de los países que más más sobrevida tienen. El cáncer aumenta con la edad. La obesidad aumenta con el desarrollo. Es decir, cada época trae su enfermedad. Entonces, vislumbrar todo esto quizá nos lleva a que podamos subsanar o arreglar o componer el problema. Muchas gracias a todos los panelistas, a los organizadores del foro, también les agradezco mucho y muchas gracias.